Los ataques de la aparición de Medjugorje contra el obispo diocesano Pavao Zanik. Este es un video conformado por un escrito del obispo sucesor del obispo Pavao Zanik, el obispo Ratko Peric, publicado el 2 de mayo de 2017 en la página oficial de la diócesis de Mostar Dubno y Treviñe Mercán. Se incluye una pequeña reflexión de Monseñor Eduardo Chávez, quien fue promotor de la causa de canonización de San Juan Diego e incansable divulgador de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Este video es un pequeño homenaje a la verdad, al rescate del verdadero culto de la Santísima Virgen María y de sus auténticas apariciones, y un llamado a los católicos para que busquen la verdad por dolorosa que sea. Esta casita sagrada que tanto deseo, que tanto quiero para ofrecer mi amor persona, la tiene que aprobar el obispo. El obispo. Por eso envía a Juan Diego ante el obispo. No se hace nada sin la autorización del obispo. Ojo con esto, mijos, ojo. Porque no faltará aquello que dice, soy la madre de Dios. No te importe la autoridad del obispo. Si no te hace caso, no te importe. Yo soy la madre de Dios. No importa el obispo. Cuidado. Eso es todo, hasta el diablo, pero no María. María nunca irá en contra de su Hijo Jesucristo, y el obispo es cabeza de esta iglesia de Jesús. ¿Me expliqué bien? Los ataques de la aparición de Medjugorje contra el obispo diocesano Pavao Zanik. El 2 de mayo de 2017, el día del memorial litúrgico del gran obispo y erudito de la Iglesia Universal, San Atanasio de Alejandría, recordamos en la diócesis de Herzegovina el 46º aniversario de la ordenación episcopal que fue sostenida en la parroquia de San Pedro y San Pablo de Mostar, durante la cual, el obispo Petar Kule, junto con el arzobispo Smiljan Sekada de Sarajevo y el arzobispo Frank Franik de Split, Makarska, ordenaron como obispo al padre Pavao Zanik, un sacerdote de la arquidiócesis de Split, Makarska y rector del seminario menor. Fue designado como obispo coadjutor, es decir, sucesor del obispo Kule, el 9 de diciembre de 1970. Se hizo cargo de la administración de la diócesis 9 años después, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre de 1980, por lo tanto convirtiéndose en el obispo residente de la diócesis de Mostar Dubno y el administrador apostólico de la diócesis de Treviñe Mercán. Su lema episcopal fue el mismo que utilizó en su ordenación sacerdotal, en fe, esperanza y caridad. Entre el 3 de noviembre de 1988 y el 14 de enero de 1990, fue designado por San Juan Pablo II, para también hacerse cargo de la diócesis de Dubrovnik, como su administrador apostólico. Al alcanzar la edad de 75 años, habiendo nacido el 20 de mayo de 1918, el Santo Padre aceptó su renuncia. El 23 de julio de 1993 se retiró a su natal Castel Novi, Croacia. Falleció en Split el 11 de enero de 2000 y fue sepultado en el sepulcro familiar, en el campo santo de la parroquia de su localidad. Desde el inicio de su ministerio episcopal como coadjutor y cooperador del obispo Kule, en Mostar, estuvo activamente involucrado en la construcción y culminación de la Catedral de María Madre de la Iglesia en Mostar, 1975 a 1980. En diversas actividades pastorales de la diócesis, confirmaciones en todas las parroquias, misiones parroquiales en diversas parroquias, visita a misioneros en África en 1983, visitas pastorales por toda Herzegovina, en el cuidado pastoral por la familia, también como presidente del Consejo para la Familia de la Conferencia de Obispos de Yugoslavia, 1973 a 1990. En el cuidado del clero desde el seminario menor hacia arriba, entre 1980 y 1993,
ordenó a 29 sacerdotes, envió a 8 a continuar sus estudios en Roma y otros lugares, otros 2 fueron enviados a otras facultades para estudiar literatura y música en Zagreb, y durante su ministerio episcopal 8 de sus sacerdotes fueron en misiones hacia África, mientras que 18 permanecieron en parroquias croatas y misiones en el extranjero. También llevó a cabo memoriales y retiros espirituales para sacerdotes, seminaristas y hermanas religiosas. Estuvo involucrado en el monitoreo de la vida religiosa de su diócesis. Promovió una sana devoción mariana al predicar sobre la Virgen María en las parroquias, especialmente en el Santuario de la Reina de la Paz en Rasno, diócesis de Treviñe-Mercán, así como la dirección de peregrinajes, usualmente por tren, hacia Lourdes y Fátima. En el lanzamiento de Cerco Menú, la Iglesia sobre la Roca, en los años 80 del siglo pasado, un periódico mensual pastoral diocesano, en el cual frecuentemente escribía artículos. En establecer la Cáritas Diocesana de la Diócesis de Mostar, Dubno y Treviñe-Mercán en 1982, empatizando con los sufrimientos de los pobres y marginales, en la construcción de un hogar de retiro para sacerdotes en Vigelo Poli entre 1982 y 1984. Al presidir las celebraciones del milenio de la diócesis de Treviñe-Mercán en 1984, dedicando la centenaria iglesia parroquial de Trevinge el 17 de junio de ese año, y pidiendo a la Santa Sede elevar esta misma iglesia, mediante decreto formal, a la dignidad de catedral. En el establecimiento del Instituto Teológico en Mostar en 1987, al cual los comunistas inmediatamente prohibieron usar ese nombre, sin embargo fue restituido su título en 1991. Al introducir el curso de preparación prematrimonial que duraba varios días, para las parejas comprometidas, en 1987. En la celebración del 2 de junio de 1991 en Mostar, del 50 aniversario de su ordenación como sacerdote, 1941 a 1991, y el jubileo de plata de su ordenación episcopal el 5 de mayo de 1996 en Mostar, 1971 a 1996. En esa ocasión, el Papa Juan Pablo II, el 21 de mayo de 1991, envió estas palabras al obispo: estamos conscientes de la dureza y problemas de su ministerio pastoral, que han hecho aún más amarga su carga, sin embargo, nunca le ha faltado la fe valiente, por supuesto, su amor por todos, así como su gran devoción y su diligencia al escoger y educar a jóvenes varones quienes han sido llamados al servicio del Señor, y que han crecido en gran medida. El 29 de mayo de 1991 el cardenal Joseph Tomko, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, le envió un telegrama que contenía las siguientes palabras: mientras que me uno de todo corazón al vehemente mensaje enviado por el Vicario de Cristo para usted, estimado obispo, por la feliz ocasión de sus 2 décadas de sufrido y fructuoso ministerio episcopal, dirigidos completamente hacia el bien de las 2 queridas iglesias de Mostar, Dubno y Treviñe-Mercán, así como en cualquier lugar donde la suprema confianza del Santo Padre lo ha invitado a usted para generosamente dedicar sus esfuerzos apostólicos bajo la celestial intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del Redentor, a quien usted siempre gentilmente ha amado y predicado a sus queridos fieles como la Madre y Auxiliadora de Dios. Entonces el obispo Zanik experimentó la tragedia de la guerra de 1991 a 1993. Miles de sus fieles murieron, decenas de miles se fueron al exilio, dejando detrás sus propiedades destruidas. Vivió la destrucción por el fuego de la Cancillería diocesana con verdadero amor por la Iglesia y a fidelidad con la Santa Sede. Esto fue reconocido por la Santa Sede, encargándole a él por algún tiempo, el gobierno de 3 diócesis, Mostar, Dubno, Treviñe-Mercán y Dubrovnik. De 1981 a 1993, siguió de cerca el fenómeno de Medjugorje, estableciendo la primera comisión de 1982 a 1984, seguida por una extensión de la misma desde 1984 a 1986. Como obispo mariano, al principio estuvo abierto hacia las apariciones. En sus primeras declaraciones en este tema él defendió a los sacerdotes ante los ataques de los comunistas así como ante la posibilidad de apariciones marianas. Él creía que los visionarios experimentaban locuciones interiores, pero fue muy cuidadoso en que su subjetividad no reemplazara la sobrenaturalidad de las apariciones. Es decir, la llamada aparición en Medjugorje, conocida como Nuestra Señora, desde las primeras ocasiones de las llamadas apariciones, no solamente se mostraba de una manera muy extraña, sino que también de una forma completamente ajena a la Inmaculada Virgen María. Este comportamiento se volvió incluso más preocupante en los meses siguientes cuando la aparición lanzó
a través de los autoproclamados videntes de Meyugorje, una serie de acusaciones en contra de este servidor de la Iglesia y muy devoto de la Madre de Dios, el obispo Zanik. En respuesta a las incontables demandas de los fieles respecto al comportamiento de la aparición de Meyugorje, durante el período inicial de las supuestas apariciones en la parroquia de Santiago, ubicada en esta diócesis, y como su obispo, sucesor, me siento obligado a presentar a los fieles servidores de la Iglesia, una defensa ante las mentiras y calumnias. Lo que sigue es una colección de documentos entre el período de diciembre de 1981 y enero de 1983, que describen un extraño fenómeno donde la aparición de Meyugorje, según las declaraciones documentadas de los videntes, y de su líder espiritual, Fray Tomislav Vlasik, Orden de los Hermanos Menores, ordenado y reducido al estado laical, dirigió varias airadas amenazas y ataques contra el obispo Pavao Zanik de Mostar Dubno, mientras que al mismo tiempo tomaba bajo su protección a dos franciscanos conocidos por su desobediencia hacia las decisiones de sus superiores religiosos y la Santa Sede. Estas interpretaciones, fundadas en documentos auténticos guardados en los archivos de la oficina de la Cancillería diocesana, son necesarias debido a los serios e injustos ataques, así como las difamaciones contra el obispo, quien fue un ministro humilde y fiel de la Iglesia, y quien solo puede defenderse a través de sus escritos y obras. Todo esto es especialmente a la luz de las actividades pastorales de los exfranciscanos Tomislav Vlasik, Orden de los Hermanos Menores, mago místico y carismático, fundador de una nueva empresa al estilo de la nueva era llamada Núcleo Centrale, la cual desde el año 2012 con la ayuda de medios modernos de comunicación ahora opera globalmente, también en la diócesis de Mostar Dubno. 1. El caso herzegoviano. Como introducción al artículo, presento unas pocas líneas de El caso herzegoviano, del cual se ha elaborado un completo estudio en su tiempo, desde 1881 a 1980. Lo que se entiende como el caso herzegoviano, es la distribución de parroquias entre los frailes franciscanos y los sacerdotes diocesanos, en la diócesis de Mostar Dubno, actualmente con 177.000 fieles, excluyendo a la diócesis de Treviñe-Mercán, actualmente con 20.000. La solemne decisión, decisio solemnis. En el tiempo de la creación de una jerarquía regular de la Iglesia en Bosnia-Herzegovina en 1981, esta diócesis solo tenía a un sacerdote secular de Dalmacia, Fray Klemo Šumić, 1877 a 1923. No interpretaremos aquí la forma en que los frailes franciscanos fueron exitosos en la adquisición de un monopolio del ministerio pastoral a través de los siglos en esa área que cubre en la actualidad a la iglesia local de Mostar Dubno. A petición de la Santa Sede, el obispo franciscano Pascal Buconjic, Orden de los Hermanos Menores, después de 18 años de vacilación, junto con el padre provincial franciscano Luca Bejic, Orden de los Hermanos Menores, propusieron una distribución de las parroquias que fue aprobada por la Santa Sede por medio de solemne decisión, decisio solemnis, en 1989 y oficialmente proclamada en Mostar hasta 1908. Según esta distribución, 24 de las existentes y concurridas parroquias permanecerían bajo la administración religiosa provincial, pro mensa regulari, cerca de 2/3 partes de los fieles y el territorio de la diócesis. 12 parroquias existentes listadas por su nombre fueron destinadas para el futuro clero diocesano. 12 parroquias listadas por su nombre sin embargo no existentes al tiempo, fueron dejados a la libre disposición del obispo, es decir, las podía confiar al clero diocesano. El decreto, dejando de lado los diversos problemas y resistencias, así como la maniobra más o menos exitosa para superar la decisión, deseamos enfatizar en que la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, bajo cuya jurisdicción esta diócesis permaneció hasta 2006, habiendo escuchado las opiniones de otros dicasterios involucrados, el 6 de junio de 1975 lanzó un decreto titulado Romanis Pontificibus, aprobado por el Papa Pablo VI en una forma especial, subforma específica. De acuerdo a este decreto, se suponía que los franciscanos se dejaban a la libre disposición del obispo, 8 parroquias, designadas en la decisión de 1899, y, aún más, permitir la división de las parroquias confiadas a ellos en Mostar de tal manera que pudiera ser creada una parroquia catedralicia. El decreto no fue publicado en latino o en italiano, sino solo fue dada a conocer la versión oficial croata. La Administración General Franciscana en Roma publicó el texto latino en su acta tan solo 15 años después, en 1989. Actualmente este texto también puede encontrarse en inglés. La Administración Provincial de los Franciscanos Orden de los Hermanos Menores de Mostar respondió en 1976 al Papa con su explícito, no podemos, non possumus, implementando el decreto de 1975.
La Santa Sede respondió removiendo la administración provincial ese mismo año. La administración local impuesta fue solo considerada como ad instar, es decir, el Ministerio General de la Orden manejaba la provincia desde Roma a través de su delegado o subdelegado, y a su vez a través de un provincial, ad instar, de 1976 al 2000. La parroquia catedralicia en Mostar. Según el decreto Romanis Pontificibus, sería establecida una parroquia catedralicia en Mostar al dividir la única parroquia existente en la ciudad de San Pedro y San Pablo, que había sido confiada a los franciscanos antes y después. Después de la construcción de la Catedral de María Madre de la Iglesia, que fue consagrada el 14 de septiembre de 1980 por el cardenal Fran José Per, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una significativa parte de los franciscanos en la provincia consideró la decisión sobre la parroquia catedralicia así como el decreto 1975, injustos. Algunos frailes en Mostar, apoyados de grupos de fieles seguidores, exhibieron excesiva desobediencia tomando las capillas de los cementerios pertenecientes a la nueva parroquia, y por lo tanto quebrantando el ministerio de los sacerdotes diocesanos de la catedral. Entre estos estaban dos franciscanos capellanes, pastores asociados, de Mostar, Fray Iván Prusina, Orden de los Hermanos Menores, actualmente pastor de una misión croata en Suiza, y Fray Vicabego, Orden de los Hermanos Menores, quien abandonó la orden franciscana y el sacerdocio en 1988. 2. Mensajes, contra el obispo Zanik en las apariciones de Medjugorje. El obispo Zanik heredó el caso herzegoviano, como coadjutor y como ordinario de Mostar Dubno. Y ya que se mostró completamente confiado en las decisiones y decretos de la Santa Sede, él buscó resolver este caso intrincado junto con sus otras actividades pastorales. Por lo tanto, habiendo tomado la administración de la diócesis y permaneciendo fiel al sucesor de Pedro, insistió con la Santa Sede en que estas decisiones fueran efectivamente consolidadas en Herzegovina. San Juan Pablo II mostró tal comprensión de la situación presentada por el obispo Zanik, que invistió su autoridad permitiendo a la Congregación de la Vida Consagrada a destituir de la orden de frailes menores, a aquellos que no obedecieran las decisiones de sus superiores religiosos y de la Santa Sede, sin permitirles la oportunidad de apelar en las cortes eclesiásticas. Entre las filas de los padres franciscanos se encontraban los dos previamente mencionados, conformando a los pastores asociados en Mostar que fueron particularmente desobedientes respecto a las decisiones de la Iglesia. Ellos presidían el impedimento de la vida pastoral de la nueva parroquia catedralicia en Mostar. Es precisamente aquí, de una forma extraña, que la voz de la aparición de Medjugorje entró en escena, al atacar al obispo Zanik, fiel a la Santa Sede, mientras que defendía a dos capellanes desobedientes en Mostar. 24 de junio de 1981. Después del comienzo de la historia del fenómeno de Medjugorje, en el pueblo de Vijakovici, ubicado en la parroquia de Medjugorje, se formó un grupo de 4 chicas, Vika e Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic y Marija Plavlovic, y 2 chicos, Iván Dragicevic y Jakov Kolo, todos entre las edades de 10 a 16 años, afirmando tener apariciones diarias de Nuestra Señora. Fray Joso Sopko, Orden de los Hermanos Menores, fue el pastor de Medjugorje y Fray Zeta Rinko Kubalo, Orden de los Hermanos Menores el pastor asociado. De esta manera comenzaría el fenómeno de Medjugorje, acompañando al caso herzegoviano. Entre los primeros mensajes de estas apariciones, se encontraba uno que inmediatamente fue apoyado por los franciscanos y se refería al caso herzegoviano. Desde diciembre de este año, la aparición abiertamente tomaba partido por los franciscanos desobedientes, y por lo tanto en contra del obispo diocesano Pavao Zanik, quien era la autoridad competente de la Iglesia. Desde el comienzo de las apariciones, el obispo Zanik escribió al vicepresidente de la Conferencia de Obispos de Yugoslavia, Fray Nikola Radic, Orden de los Hermanos Menores delegado del Superior General de la Orden de los Hermanos Menores para Herzegovina, me dijo unos pocos días después del comienzo de las apariciones de Medjugorje. Un fraile de Siroki Brijek vino y dijo que Nuestra Señora se había aparecido en Medjugorje y que había dicho que los frailes estaban en lo correcto. Los frailes que defendían Medjugorje habían convertido este asunto en una defensa de su desobediencia ante el obispo y la Santa Sede, y en defensa de sus intereses materiales. A pesar de esto y de muchas otras inconsistencias, engaños y manipulaciones, el obispo Zanik se mostró abierto durante los primeros meses de las supuestas apariciones, aunque siempre cuidadoso respecto a la subjetividad o sobrenaturalidad de las apariciones. Sin embargo, cuando esta aparición, llamada Gospa de Medjugorje,
señora o Virgen de Medjugorje, comenzó a culpar personalmente al obispo, quien siempre fue devotamente mariano en sumo grado, tomó una posición de abierta negación en contra de la autenticidad de las apariciones. Enseguida presentaremos el orden cronológico de los ataques de la aparición de Medjugorje contra el obispo. 19 de diciembre de 1981. La vidente Vika escribió en su agenda. Le pregunté acerca del problema herzegoviano, especialmente respecto a Fray Ivica Bego. Nuestra Señora dijo que el obispo Zanik era culpable por todo ese desastre. Respecto a Fray Ivica Bego dijo que no solo no era culpable, sino que el obispo abusaba de su autoridad. Le dijo que permaneciera en Mostar y que no se fuera de ahí. Ese mismo día, Fray Tomislav Blasic, orden de los hermanos menores, interrogó a la vidente Vika y escribió en crónica de la parroquia de Medjugorje. ¿Qué dijo exactamente Nuestra Señora? Ella dijo que el obispo era culpable por el desastre en la diócesis o en los casos recientes, relacionados con Ivica Bego e Iván Prusina. Vika me dijo que Nuestra Señora afirmó que el obispo hizo algunas maniobras erróneas, pero que ella no podía repetirlo literalmente, tan solo lo parafrasea. Mientras que tenemos en mente la diferencia sugerida por Fray Blasic, Vika repite la frase que le sugiere Fray Blasic. Ella lo escuchó de Nuestra Señora, pero aún así no puede repetirlo literalmente. 3 de enero de 1982. Leemos de la agenda de Vika. El obispo no está manteniendo el orden y por lo tanto es culpable. Él no será obispo por siempre, le mostraré la justicia en el reino. Nuestra Señora amenaza al obispo diocesano a través de su vidente. El mismo día en la crónica escrita por Fray Blasic, se lee lo siguiente. Los niños han tenido una visión. Lo más importante es específicamente lo que el obispo tendrá con lo que lidiar después. Esto es, siguiendo mi propuesta, verificar la verdad de la respuesta de Nuestra Señora del 19 de diciembre del 81 respecto a los capellanes, le pedí a los videntes que investigaran sobre esto de nuevo. La respuesta de los videntes. Nuestra Madre dijo que el estimado obispo fue algo severo en su decisión y que debería pensarlo otra vez escuchando a ambos lados. Le pidió ser justo y paciente. El obispo está haciendo un desastre y por lo tanto es culpable. Él no será obispo por siempre, le mostraré justicia en el reino. 11 de enero de 1982. Leemos en la crónica de la parroquia. Ellos le preguntaron de nuevo acerca de los dos capellanes de Mostar y Nuestra Señora repitió 2 veces lo que antes había dicho. Por lo tanto, también lo que había dicho sobre el obispo. 14 de enero de 1982. La vidente Vika abiertamente le miente al obispo Zanik. En el apéndice, información. Sección del Boletín Oficial Diocesano, después de hablar con los videntes, lo cual está grabado en cinta, el obispo Zanik escribe, el 14 de enero de 1982, los niños vinieron conmigo diciendo que Nuestra Señora los había enviado. Nuestra Señora dijo que usted había actuado severamente en algunas cosas. Eso es todo lo que ella dijo. Me habían dicho que ustedes tenían un mensaje para los capellanes de Mostar, preguntó el obispo. No lo tenemos. No lo tienen. Con sorpresa el obispo. ¿Cuáles capellanes? Los de Mostar. No es nada. Supongo que otros me informaron incorrectamente, agregó el obispo. Alguien lo desinforma a usted, y usted lo malinterpretó. Durante la conversación pregunté varias veces a los niños, ¿hay algo más respecto al obispo? Traten de recordar algo más que sea de mi incumbencia. La respuesta fue negativa. 20 de enero de 1982. Según la agenda de Vika. Nuestra Señora, ¿qué hay respecto al obispo? ¿Cambiará él su posición? Nuestra Señora respondió, no tengo prisa, esperaré a ver si él se suaviza con mis mensajes, los cuales entrego por medio de ustedes. Según la crónica de ese mismo día, Nuestra Señora proclamó, el obispo fue demasiado severo en su decisión. 3 de abril de 1982. El obispo Zanik publicó lo que se grabó en cinta. El 3 de abril de 1982, Vika Ivankovic y Yakov Kolo vinieron a verme mandados por Nuestra Señora. Nuestra Señora nos reprochó por no haberle dicho a usted todo la última vez. Habló acerca de todo este caso y sonrió, y dijo que ella misma calmaría todo el asunto. No tengo idea de lo que se trata. Y entonces sonrió, dijo Vika. ¿Por qué no mencionaron los nombres de los franciscanos que quieren expulsar? Preguntó el obispo. Respecto a esos frailes ella dijo que les gusta trabajar en la iglesia, así como a los otros, decir misa, los sacerdotes no son culpables de nada, ella les dio sus nombres, yo no los conocía y después los vi. Prusina y Bego. Ella dijo que no eran culpables de nada y lo repitió 2 veces.
Y Jacob lo escuchó, así como María. Ella les habló acerca de ellos antes de que vinieran conmigo la última vez. 14 de enero de 1982, y por lo tanto, les reprochó por no decírmelo. Preguntó el obispo. Sí, esa es la razón por la que ella me reprochó 3 veces por no venir, por no decirlo. Una vez más, no nos hemos entendido. Insisto, con el fin de enfatizar la contradicción encontrada en la respuesta del 14 de enero de 1982. La última vez que estuvieron conmigo, se los dijo Nuestra Señora antes de que nos reuniéramos. Sí, pero no lo dije, así que ella me reprochó por no hacer mi tarea, y que había hablado mucho pero no lo recordaba. Entonces dijo, la aparición, creo que es una gran vergüenza esta disputa entre franciscanos y diocesanos. La gente hace la paz, pero esto es vano para ellos, los sacerdotes. Jacob, ella dijo que esto era un gran golpe a la iglesia. Vika, todos los días ella nos dice algo. Y acerca de usted, que no actúa justamente. Jacob, y también que usted cometió este error de la forma en que actuó. Vika, que hay varios errores, pero yo qué sé. ¿Dónde están los errores?, preguntó el obispo. En el caso franciscano. Así que, ¿dónde piensas que hice mal y por lo tanto se cometió un error? Jacob, ella dijo algo acerca del caso franciscano entre frailes y diocesanos. ¿Y ustedes saben de qué se trata? Jacob, no lo sé. Me gustaría resolver esto si supiera dónde hice mal, pero yo escuché al Papa, y lo que el Papa me ordene lo hago, dijo el obispo. Vika, usted debe de obedecer a alguien, pero en su lugar yo escucharía primero a Nuestra Señora que a mi propia madre. Seguramente amaría escuchar más a Nuestra Señora que al Papa, ciertamente. Nuestra Señora no puede hablar en contra del Papa. Ustedes mismos también deberían ser muy cuidadosos y sospechar si alguien los pone en contra del obispo, agregó el obispo. Vika, no hay duda aquí, escucho esto de la misma forma que lo escucho a usted ahora, grabado en cinta. Entonces el obispo Zanik continúa. Cuando le conté esto a Fray Tomislav Vlasic, orden de los hermanos menores, que tenía su ministerio en Medjugorje, él me dijo que Vika era temperamental, y que podía ser impulsiva. En cierta ocasión, entre Navidad y el Año Nuevo, ella me dijo que Nuestra Señora le había dicho que el obispo era culpable por todo en Herzegovina. Le contesté que eso no era posible. Entonces le dije, usted no debió haber hablado con ella de ninguna manera, pero la envió con el obispo, esto es manipular a niños. El obispo dijo al padre Vlasic. Estas mentiras de los videntes, y las manipulaciones del demagogo Vlasic, fueron prueba evidente para el obispo Zanik y tomar una posición firme respecto a la ilegitimidad y naturaleza falsa del fenómeno de Medjugorje. 15 de abril de 1982. En la agenda de 1983, encontramos una entrada con las palabras de Nuestra Señora, con la escritura autógrafa de Vika, el obispo es el culpable de esto, y hay muchos que lo apoyan. La crónica no reporta nada en fecha 15 de abril de 1982, y no fue enviada a la oficina de la Cancillería. 26 de abril de 1982. Se lee en la agenda de Vika. El obispo, dice, Nuestra Señora, no tiene un amor de Dios por ellos dos. Lo que el obispo está haciendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. El obispo no está actuando según la gracia de Dios. La crónica no reporta nada en la fecha 26 de abril de 1982. 27 de junio de 1982. La crónica declara. A la pregunta. El obispo pone objeción al hecho de que tú has dicho que Fray Vika Bego, orden de los hermanos menores, y Fray Iván Prusina, orden de los hermanos menores no son culpables. Él piensa que tú no eres la verdadera virgen debido a que no respetas las decisiones de los superiores. ¿Nos explicarías tu posición a nosotros? Ella replicó, deben respetarse a los superiores y escucharlos. Pero ellos también cometen errores, ellos necesitan buscar el perdón y corregirlos. El obispo, y aún más quienes lo están alentando, con su posición están dañando a los fieles. No es del todo claro en todo este asunto el papel del sacerdote jesuita esloveno Radogost Grafenauer, a quien el obispo Zanik cita en su folleto. Hacia finales de enero de 1983, Fray Grafenauer, S.J., vino conmigo con la intención de investigar el fenómeno de Medjugorje. Él escuchó aproximadamente 20 cintas de audio y entonces dijo que él no iría a Medjugorje porque ahí no hay ninguna virgen. Siguiendo mi sugerencia, fue para allá, y después de un par de días volvió como converso de Fray Vlasic. Me trajo unas cuantas páginas de textos, las arrojó en la mesa y dijo: He aquí, obispo, un mensaje de la Virgen para usted.
Ahora citaremos desde el folleto del obispo Zanik, la conversación entre Fray Grafenauer y la vidente, Vika Ivankovic. Graf, tú le dijiste al obispo que era culpable, y que esos dos, Bego y Prusina, no son culpables y que ellos pueden realizar sus labores sacerdotales, ministerio. Vika, sí. Graf, ¿pueden ellos escuchar confesiones? Eso es lo que Nuestra Señora dijo. Vika, sí. Graf, si Nuestra Señora dice esto y el Papa lo contrario. Vika, el Papa puede decir lo que quiera, yo digo la forma en que es. De las conversaciones de Fray Grafenauer y la vidente, Marija Pavlovic. Marija Pavlovic, vidente. Presentamos aquí una transcripción de las grabaciones en cinta de la conversación que Fray Grafenauer sostuvo con ella. Graf, Nuestra Señora dijo que el obispo era culpable. Marija, sí. Graf, tan pronto como Nuestra Señora dice que el obispo es culpable, alguna persona inmediatamente podría dudar de que ella no es Nuestra Señora. Es decir, que estos videntes están esparciendo noticias de que el obispo es culpable. Marija, es lo que Nuestra Señora nos dijo. Graf, esto está creando una revuelta en Herzegovina y esos no son buenos frutos. La gente se enfadará con el obispo y podrían calumniarlo. ¿Cómo podría Nuestra Señora hacer algo así? La Iglesia sabe que Nuestra Señora es buena y no haría algo así. Marija, Nuestra Señora nos lo dijo. Conclusión. Desde estos elaborados puntos, en las palabras precisas de los niños quienes se presentaron e incluso al día de hoy se presentan como videntes, de la misma Virgen, y de las palabras de su líder espiritual. El resultado es que la aparición de Medjugorje atacó al valiente mensajero de la verdad de la misma Madre de Dios, y por otro lado, defendió varias formas de desobediencia e inmoralidad. Aún más, lo continuó haciendo hasta 1985, a finales de agosto de 1982, 29 de septiembre de 1982, 17 de enero de 1984, 14 de noviembre de 1984, 5 de enero de 1985. El obispo Zanik, a sus 23 años de ministerio episcopal, se presentó como un hombre de completa integridad moral, un predicador de la verdad a quien la gente escuchaba gustosamente, un administrador incansable de los santos sacramentos y un bravo pastor, listo para morir por la verdad y por sus ovejas fieles. Es totalmente indigno el utilizar a Nuestra Señora como a una oficina de correos, para manipular las diversas preguntas inapropiadas y manipuladas de los videntes, y de su líder espiritual, sobre el caso herzegoviano, que ha durado un siglo. No se da honra a la Virgen al presentarla como a quien puede manipulársele en su santa persona, al interferir en la administración regular de la Santa Sede y del obispo diocesano de Mostar-Dubno, respecto a la jurisdicción de las actividades pastorales de los sacerdotes. Es indigno que Vika haya revisado su diario escribiendo sus experiencias imaginativas desde 1981 hasta mediados de 1982 en la agenda de 1983. Es indigno lo que los videntes están ofreciendo, desde los primeros días de las apariciones, declaraciones muy perturbadoras que no corresponden a la verdad sino solo al engaño de los fieles. Mostar, 2 de mayo de 2017. Ratko Peric, obispo. Porque no faltará aquello que dice, soy la madre de Dios. No te importe la autoridad del obispo. Si no te hace caso, no te importe. Yo soy la madre de Dios. No importa el obispo. Cuidado. Eso es todo, hasta el diablo, pero no María. María nunca irá en contra de su Hijo Jesucristo, y el obispo es cabeza de esta iglesia de Jesús. ¿Me expliqué bien?